Bienvenidos a Caminando con Jesús. Hola, ¿qué tal? Pues en esta ocasión vamos a estar estudiando el capítulo número 5 de Juan, de los versículos 1 al 18. ¿Por qué empezar en el capítulo número 5? Resulta que ya hemos tenido anteriormente varios estudios desde el capítulo número 1 de Juan hasta el capítulo número 5, pero en esta ocasión vamos a empezar algo diferente en cuanto al formato. Se va a estar utilizando este formato de podcast, un audio de aproximadamente 20 minutos donde se va a sintetizar la porción bíblica que vamos a estar estudiando. Y bueno, el tema del día de hoy es el paralítico de Bethesda, una historia que generalmente es conocida debido a la popularidad, ¿no?, del relato, pero vamos a ver en detalle algunas de las cosas que probablemente en una lectura rápida se nos puedan escapar de vista. La historia inicia contándonos que Jesús subió a Jerusalén porque había una fiesta en Jerusalén. Y vaya, Jesús iba más que una fiesta, ¿no? Jesús también sabía que hay un propósito detrás de este viaje y justamente era visitar a este hombre que se encontraba postrado desde hace mucho tiempo y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero el versículo 2 nos cuenta que este estanque se llamaba Bethesda. Ahora, ¿qué significa Bethesda? Es interesante notar que en hebreo Bethesda significa casa de gracia, o bien también podríamos traducirla como casa de misericordia. Um, Jesús justamente en este lugar muestra mucha misericordia para con este hombre, pero también muestra mucha misericordia para nosotros. En este estanque se reunía mucha gente que estaba enferma. El versículo 3 nos cuenta que había ciegos, cojos, paralíticos, y todos ellos esperaban el movimiento del agua. Pero, ¿por qué esperaban el movimiento del agua, no? El versículo 4 nos cuenta que de tiempo en tiempo, o sea, cada tanto meses, días, no nos precisa el texto realmente cuánto tiempo se refiere, pero cada tanto tiempo un ángel descendía a este estanque y tocaba el agua, y cuando el agua era tocada se movía, y la primera persona que bajara hacia esas aguas que acaban de ser agitadas por el toque del ángel quedaban sanas de cualquier enfermedad que tuviesen. Es notable ver que los judíos tenían un desarrollo de la angelología muy grande. O sea, ellos tenían muchas historias, muchos pensamientos respecto a los ángeles. Por ejemplo, este mito del ángel de la guarda es algo que nace justamente del judaísmo, en el que se creía que Dios había provisto a cada ser humano de un ángel protector. Vaya, no podemos entrar en detalles en eso, no sabemos qué tan cierto o no cierto sea, porque la Biblia no nos menciona, y también sería, creo yo, injusto e inapropiado ir más allá de lo que el texto nos ha dicho. Pero bueno, aquí había un ángel que de vez en cuando descendía, pero había un hombre ahí que tenía 38 años que estaba enfermo. ¿Podrían ustedes imaginar eso? La frustración de este hombre de estar ya 38 años y estar esperando que ese ángel llegara. No sabemos cuántas veces lo había visto este hombre o el agua agitarse, ¿no? Probablemente más de 20, 30, no lo sabemos. Pero definitivamente era algo que este hombre había visto en alguna ocasión, porque justamente cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano?, él le responde, es que cuando se mueve el agua, en lo que yo voy, otro se mete porque no tengo nadie que me lleve. Pero la pregunta que debería llamar nuestra atención es la pregunta que Jesús le hace en el versículo número 6. Jesús dice que lo había acostado y sabe que ya hay mucho tiempo y le dice, ¿quieres ser sano? Ahora, ¿por qué, no? O sea, esa pregunta en cierta manera es ofensiva. Tú puedes ponerte a pensar, o sea, ¿cómo Jesús le va a preguntar a un hombre que lleva años postrado, que lleva más de 38 años postrado, preguntarle si quiere ser sano? Alguien con otra actitud diferente al paralítico, que se hubiera dado una respuesta contundente, fuerte e incluso grosera, ¿no? Dicho, pues, ¿qué te pasa? O sea, tengo muchísimo tiempo aquí, si estoy aquí es porque es obvio que quiero ser sano. Pero Jesús quiere indagar más en el corazón y en la mente de este hombre. La pregunta por eso es dirigida a él, o sea, ¿quiere ser sano? Y notemos que este hombre le dice, Señor. No le empieza a decir fulano, no le empieza a decir, pues tú, ¿quién eres para preguntarme algo como eso? Sino que, aunque Jesús era una persona muy humilde y no tiene un esplendor majestuoso, ¿no? Que los seres humanos vieran y fueran encandilados. Nada de eso. Jesús, en cambio, era un hombre muy sencillo, era un hombre muy humilde, pero este hombre, cuando lo ve, le dice, Señor, es que no tengo nadie quien me mete en el estanque, y cuando yo voy, otro desciende antes. Y Jesús no se pone aquí a conversar con este hombre, no se pone a decirle, es que se debe a esto, etcétera, sino que Jesús inmediatamente, al escuchar la respuesta de este hombre, él le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Este paralítico abrió su corazón, y cuando lo abrió, más que mostrarle su condición única y exclusiva
de él como paralítico muestra la condición universal y que cubre a cada ser humano que existe y que ha existido en este planeta. Y es la condición de que nosotros por nuestras propias fuerzas jamás vamos a poder lograr nada. Eso suena quizá raro porque decimos, no, pues sí puedo comprar mi casa, comprar esto, lograr esta carrera, obtener tal título, obtener lo que quiero. Pero cuando yo hablo me refiero a que no podemos obtener justificación delante de los ojos de Dios. Y pongámonos a pensar, ¿qué cosa es realmente importante al lado de ser justos delante de los ojos del único Dios y todopoderoso y eterno Señor? ¿Qué cosa podría ser más importante que eso? Podríamos conquistar todo el mundo, pero si perdemos nuestra alma, lo hemos perdido todo. Este hombre no podía hacer nada por su propia capacidad, pero tampoco nosotros. Él era un paralítico físico, pero nosotros antes de Jesús somos paralíticos espirituales. Él no podía levantarse y meterse en el agua para recibir sanidad. Nosotros no podíamos, por más que nos esforzáramos, llegar a ser perfectos, de modo que mereciéramos el favor de Dios para salvación. No es por nuestras obras, pero sí es por la voz y por el poder de Jesús. Porque Jesús le dice a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Y eso es lo que Jesús le dice actualmente a todo pecador, ¿no? A cada uno de nosotros que estamos apartados de Dios. Él nos dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y el versículo 9 cuenta lo impresionante. El centro de este verso, ¿no? Al instante aquel hombre fue sanado. Instantáneamente, no fue paulatinamente, no fue un día para otro, fue de un segundo a otro. Este hombre había recibido su sanidad, este hombre había recibido la liberación después de haber estado esperándola 38 años. ¿Pueden ustedes creerlo? Ya no tuvo que venir un ángel de vez en cuando a tocar el agua, sino que Dios mismo, hecho carne, vino delante de la presencia de este hombre y le habló directamente a su mente y a su corazón, y su cuerpo fue sanado. Y lo que este hombre hace es tomar su lecho y andar. Pero el verso nos dice que era aquel día un día de reposo. Los judíos, Dios les había mandado que guardaran un día, pero particularmente lo hace con Moisés. Dios dice, el séptimo día lo vas a apartar para mí, porque Dios quería dejar un día para que el hombre se enfocara totalmente en él y se olvidara del trabajo, se olvidara de las cargas, se olvidara de todo, ¿no? El problema es que el día de reposo fue hecho para que el hombre se gozara en ese día en Dios y no como una imposición para que el hombre se esclavizara. Los judíos, particularmente los religiosos, como los fariseos, interpretaban el día de reposo de una manera que Dios no había pensado ni diseñado, porque ellos decían, en el día de reposo no podemos hacer absolutamente nada, y en lugar de que el día de reposo los liberara para adorar a Dios, los hacía ser esclavos de una regla sin sentido que según ellos a Dios le agradaba. Y Jesús en muchas ocasiones enfrentó a los fariseos y a los religiosos por esto, ¿no? Les decía, si ustedes vieran a uno de sus bestias, uno de sus animales, ¿no? De carga, por ejemplo, su caballo, caer en una zanja, ¿a poco no lo sacarían en el día de reposo? La respuesta era obvia, esos hombres lo harían, porque era algo importante para ellos. Pero cuando estos hombres se enteran de que este paralítico, que había estado 38 años postrado, se encontraba sano, cargando su lecho, lo condenaron. Y le dijeron, es día de reposo, no es lícito que lleves tu lecho, o sea, tienes prohibido cargar cualquier cosa. En lugar de preocuparse por este hombre y decirle, wow, o sea, está sano, mira qué maravilla ha hecho Dios, o ellos quizás ni sabían, pero le pudieran haber dicho, qué bueno que tocaste el agua cuando el ángel bajó. Ellos, en lugar de ver eso, esa gran bendición de este hombre que tiene 38 años ahí, dicen, oye, ¿por qué cargas tu lecho? No puedes hacerlo. Pero este hombre ciertamente no le importaba. Él les dijo, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. O sea, si a mí Jesús me dijo que lo hiciera, ¿por qué yo no habría de hacerlo? Y esta aplicación debería ser muy útil para nosotros, porque si Jesús nos dice que hagamos algo, no importa cuántos nos digan que no lo debemos hacer, no importa cuántos nos digan que no es correcto, nosotros no obedecemos a los hombres, obedecemos a nuestro Dios. Cuando ellos le dicen, deja tu lecho, él le responde, el que me sanó me dijo que lo hiciera. Entonces ellos le preguntan, ¿y quién es, no? ¿Quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. A estos hombres ahora sí les importaba la sanidad. No les importaba ya tanto el hecho del lecho. Ellos hubieran pensado, pues, o sea, quién sabe qué fulano habrá sido. Lo hubieran regañado al paralítico que ahora caminaba y se acabó, ¿no? Pero ellos sí sabían que este hombre había recibido una sanidad, pero a ellos les importó más cumplir
con sus propias cargas religiosas que ellos habían impuesto e inventado sobre el día de reposo, que glorificar a Dios y ver que Jesús realmente era el enviado de Dios, el Mesías, el Salvador de este mundo. El paralítico que había recibido la sanidad no sabía quién era Jesús. O sea, no es que este hombre ya había escuchado muchas veces de Jesús o lo había visto, sino que este hombre realmente no sabía quién era Jesús. Así que cuando este hombre es confrontado por esos religiosos que le dicen, hey, ¿por qué cargas tu lecho? Él les dice, es que no sé quién es el que me dijo que lo cargara, pero de que sé es que me sanó. Y Jesús también contribuyó a esta ignorancia del hombre, porque Jesús lo sana y Jesús se va. Jesús hace esto muchas veces. En Juan mismo, después de las bodas de Canaán, que Jesús se encuentra en un lugar muy despoblado, en Cana justamente de Galilea, él va a Jerusalén. Pero después de Jerusalén, cuando los fariseos ven que Jesús como que llama mucho la atención y empiezan a decir que hay una competencia entre él y Juan el Bautista para ver quién bautiza discípulos o quién bautiza más gente, ¿no? Algo por el estilo. Y lo que hace Jesús humildemente y de una manera muy inteligente es irse de ahí, porque Jesús no quería llamar la atención. Él no quería que las personas confundieran su obra, porque ciertamente Jesús sanaba, ciertamente Jesús hacía milagros, ciertamente Jesús multiplicaba el pan, los peces, pero él no había venido a hacer eso. Ese no era el fin principal de su misión. De modo que los judíos podían ser confundidos y ellos creían que Jesús nada más venía a liberarlos físicamente. No, Jesús venía a efectuar una liberación espiritual. Y el Evangelio promete eso, una liberación, una redención y una recompensa eterna. No podemos reducir el Evangelio a las cosas terrenales. Si pensamos que el Evangelio se trata de que Dios nos dé cosas materiales como dinero, como tecnología, como casas, estamos muy equivocados. Porque Jesús y los apóstoles tenían una cosa totalmente diferente. Ellos eran hombres entregados a la obra de Dios, fueron muy pobres en ocasiones, sufrieron gran persecución. El apóstol Pablo, por ejemplo, perdió todo, incluso fue azotado muchas veces, llegó a naufragar en otras ocasiones. Y él era realmente amado por Dios, él era un siervo de Dios, no era un hombre que hiciera la gran vida. El título que ostentaba, por decir de una manera, de apóstol, no lo premiaba con grandes lujos, grandes riquezas y capacidad de humillar a otros por medio de su poder adquisitivo, ¿no? Clase social, al contrario, o sea, Pablo había recibido a través de su apostolado el privilegio de sufrir por el nombre de Cristo. Pablo lo entendía así, Pablo lo enseñaba así, Jesús nos mostró eso, Jesús nos enseñó así. Y continuando con la historia del paralítico, este hombre después se topa con Jesús y en un lugar especial, en el templo. Llama la atención que este hombre pudo haber ido a cualquier lugar para celebrar quizá su sanidad, pudo haber regresado con su familia, no sé, pudo haber estado en cualquier otro lugar, pero este hombre sabía exactamente que había sido sanado, sí, a través de Jesús, pero sabía que Dios era el autor, la base principal de su sanidad. Lo que este hombre no sabía es que Jesús mismo era Dios. Hasta ese momento él no lo había revelado para este hombre, pero seguramente después entendió. Pero él, en su capacidad, en lo que entendía, fue al templo y adoraba a Dios. Y en el templo también estaba Jesús. Y Jesús le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Había sido sanado en su cuerpo, pero también este hombre había recibido una sanidad diferente en su alma, en su corazón, porque había visto esperanza, había visto sus peticiones cumplidas, había visto a Dios amarlo y responderle de una manera especial a él, personal, porque Jesús había ido solamente a ese lugar para verlo a él y darle la sanidad a él. Y Jesús le dice, mira, no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. Algunos podrían interpretar este verso como que Jesús está amenazando al hombre, como diciéndole, si pecas vas a estar paralítico o peor, vas a estar cuadrapléjico, no vas a poder mover nada en lo absoluto. Al contrario, Jesús no está hablando aquí de alguna cosa peor como refiriéndose a algo terrenal, a algo material, a algo físico. Jesús se refiere a alguna cosa peor, como la cosa peor que nos puede pasar a nosotros los seres humanos si no nos dedicamos a obedecer a Dios y obedecer a su Hijo Jesucristo. Y la cosa peor se llama infierno, muerte eterna, la separación completa de toda la bondad de Dios y solamente estar en la presencia de Dios que se manifiesta en ira constante y eterna. Eso es terrible. O sea, esto es la cosa peor a la que Jesús se está refiriendo. Este hombre pudo haberse quedado paralítico de nuevo, pero si iba al cielo, él había ganado la batalla. Y nosotros podremos estar cortados algunas partes de nuestro cuerpo con algunas enfermedades que nos están aquejando, pero si nuestra confianza está bien puesta en Cristo Jesús, nuestro Salvador, realmente hemos ganado la batalla.
Al contrario, si tenemos la sanidad del mundo, si tenemos la sanidad de los mejores atletas, si comemos de la mejor manera, pero nuestra alma no está salvada por medio de Cristo, habremos perdido todo en lo absoluto y seremos echados sanos, sí, pero fuera de la presencia de Dios. Al contrario, deberíamos preocuparnos, sí, ciertamente, y es muy importante preocuparnos por nuestra salud física, pero mucho más por nuestra salud espiritual, que antes que pensar en alimentar este cuerpo de carne, podamos pensar como este hombre que había sido paralítico, en alimentar nuestro cuerpo espiritual, nuestro espíritu, nuestro hombre interno, lo que realmente va a durar por toda la eternidad. Porque esta pequeña casa de acampar algún día va a pasar, nuestra muerte va a ser la gradación. Simplemente este cuerpo va a pasar y la venida de Jesús va a implicar nuestra glorificación, donde este cuerpo caído va a ser transformado a la imagen misma de Jesús. Así que este aviso es simplemente recordarle a este hombre que la cosa más importante que Jesús había hecho con él era salvar su alma de un infierno eterno. Y este hombre, cuando ahora sí sabe que quien lo sanó fue Jesús, actúa de una manera ingenua, pero no pensemos que de una manera ingenuamente mala, sino más bien casi como un niño. Este hombre se va y da aviso a los judíos, seguramente religiosos, y les dice: Jesús es el que me ha sanado. Muy importante saber quién lo había sanado. Y cuando lo supo, él quería contárselo. Y no importa quién él fue, les dijo a los judíos: oigan, el que me sanó es Jesús, el de Nazaret, el Cristo. Así que este hombre nos muestra cómo nuestras vidas deben dar testimonio de un amor que se entrega a Dios. Y dice: gracias, Señor, porque tú fuiste, y te proclamo y te glorifico. Como este hombre que aún nosotros debe tener un ardiente deseo de decirle a todo mundo que quien le cambió la vida, que quien lo hizo totalmente diferente, fue Jesucristo, nuestro Salvador. Y los judíos, dice el versículo 16, por esta causa perseguían a Jesús y lo procuraban matar, porque a ellos, fíjense, lo hacían. El versículo 16 nos aclara: no porque sanara, no porque dijera herejías, no porque dijera blasfemias, no, sino porque había roto sus reglas del día de reposo. Absurdamente, los judíos querían matarlo, pero Jesús les dijo: yo trabajo. ¿Por qué? Porque mi Padre trabaja. Jesús entendía esto. Dios no deja de ser Dios ningún día de la semana, así que si Dios no deja de trabajar, yo tampoco voy a dejar de trabajar. Y los judíos les era ahora peor, ¿no? El versículo 18 nos dice que los judíos lo querían matar, pero ya no nada más porque había quebrantado el día de reposo, sino porque decía que Dios era su propio Padre. Y al hacer esto, Jesús es igual a Dios. Sabían que cuando Jesús decía que él era el Hijo de Dios, eso implicaba que él, como un hombre, tenía la naturaleza divina. Y para sus mentes pequeñas y anticuadas mentes religiosas, eso era imposible y era una blasfemia. Ellos decían: ¿cómo Dios va a hacerse hombre a través de un hijo, ¿no? A través de su hijo? Es imposible. Eres un hereje, Jesús. Jesús realmente decía la verdad. Jesús realmente era Dios, es Dios y será Dios por toda la eternidad. Aunque él era el Hijo, y aunque es una persona distinta dentro de la Trinidad, Jesús es Dios y Jesús mismo se atribuye a él capacidades que solamente Dios tiene. Los judíos lo entendían, Jesús mismo lo entendía y por eso lo decía. Que nosotros no querramos entenderlo o no querramos aceptarlo no es problema de la Biblia o de una interpretación errónea, es problema de nuestra mente, nuestra mentalidad también cerrada como la de los judíos, que dicen: no, Dios no puede hacerse hombre, Dios puede hacerse hombre, y lo hizo una vez y para siempre a través de la persona de Jesús. Y este Jesús que sanó a este paralítico físicamente, pero que principalmente lo sanó espiritualmente, es el Jesús que trabaja hoy en día, hoy mismo salvando. Hoy tú que te encuentres escuchando este audio, hoy mismo Jesús sigue salvando. ¿Cómo ser salvos? Ven a Él, ven a Cristo. La Escritura nos dice que todo aquel que cree en Jesús será salvo. Si tú quieres entregar hoy tu vida a Dios, entrégasela de todo tu corazón y toda tu alma. Dile: Dios, te necesito, creo en ti. Creo que mandaste a Jesús para morir por todos mis pecados. Sálvame, por favor, de esa separación eterna que se llama infierno. Sálvame de tu ira. Rescátame a través de tu Hijo Jesús. Yo quiero recibirlo a Él como mi Señor y mi Salvador y seguirlo todos los días de mi vida. Si tú has dicho esto y lo abrazas con todo tu corazón, créeme que eres salvo y eres parte ahora de los hijos de Dios. Llegó un día junto con el paralítico de Betesda, junto con nosotros, junto contigo podremos adorar a Dios todos diciendo: Señor, gracias por enviar a Jesucristo, nuestro Salvador, a morir por nosotros y darnos una esperanza
eterna.